En este vídeo quiero compartir con vosotros algunas ideas en las que he estado pensando para ver cómo podéis compensar si no tenéis rack para hacer sentadillas en casa. También os voy a dar ideas para que podáis apañar una especie de jaula de sentadillas o más bien un quitamiedos, y más aún si lo podéis complementar con un rack en casa. Pensando en que ya en mis vídeos os he mostrado cómo podéis hacer dominadas en casa con las sillas y cómo podéis hacer fondos, y pensando que si aguantan mi peso, quizás podrían aguantar el peso de una barra, os muestro. Porque como ya os he mostrado, si ponéis las sillas en diagonal, siempre y cuando aguanten, y os agarréis, como veis, podéis colgaros y podéis llegar a ser dominadas en casa. Entonces, como veis, se puede. O sea, las sillas aguantan carga en estas partes, tanto ahí como aquí, para hacer fondos. Aquí también deciros que las cargas, cuando uséis la silla, no la apoyéis en medio, porque desde la intersección hasta el punto medio es mucho más larga, entonces es más fácil que se rompa si ponéis cargas en los puntos medios, porque la palanca es más larga, que si lo ponéis, por ejemplo, más cerca de la esquina, porque no hay tanta tensión. Es como, por ejemplo, cuando pillas unos espaguetis, que es más fácil romperlos, del lateral o por el medio. Pues aquí exactamente igual. Entonces, pensando en que si eso funciona, quizás se podría apañar una especie de rack casero en casa con las sillas para poder hacer sentadillas, he llegado a las conclusiones que os mostraré después. Si bien es cierto que, como veis, estos son cosas que tienen algo de riesgo, porque esto obviamente no son materiales que están hechos para hacer estas cosas, pero razonando que si las sillas, por ejemplo, aguantan mi peso de 90 kilos agarrado en las dos partes para poder hacer dominadas y fondos, y nunca me he cargado unas sillas haciendo dominadas ni haciendo fondos, yo realmente la única vez que he llegado a romper una silla ha sido haciendo cristos en anillas y usando la silla como tope, que en ese caso, al apoyar todo el peso en la silla y al caer de manera brusca, me cargué la silla, pero la parte media, entonces esta debe ser la parte más frágil de las sillas, por lo que es bueno evitar cargarlas. Así que creo que es factible que podéis usar las sillas como rack de fuerte y para arriba. Y ahí ya tenéis los topes para usarlo como rack. De si por ejemplo falláis, pues queréis aquí, apoyáis y aquí. Suelto las manos y salgo para adelante. A la barra, por ejemplo, hago sentadilla. Como veis, aquí puedo tocar, pero estoy demasiado bajo. Y por ejemplo, fallo, la apoyo y aquí agarréis y salgáis cuanto antes, por si por lo que sea llega a fallar la barra, para que no se os caiga encima. Entonces, digamos que voy haciendo sentadillas, como veis, aquí ya me acorta el movimiento. Y por lo que sea, fallo, apoyo y salgo para adelante. Como veis, aquí es algo más fácil. Como veis, con los 50 kilos aguanta. Ahí colocáis bien la espalda antes de subir, cuando estéis bien colocados. Subís, en este caso, un par de pasos adelante para que estéis a la zona segura, por decirlo de alguna manera. Seis vuestra serie. Si por lo que sea falláis, aquí apoyáis y en este caso, si no para adelante, tiráis y salís de una vez, saliendo lo más rápido posible del riesgo. Como veis, aquí puedo tener la barra para hacer ejercicios desde bloques. Quizás estoy un poquito alto, pero bueno, quizás para hacer... Así que creo que es factible que podéis usar las sillas como rack, teniendo en consideración unas cuantas cosas. La primera, yo no le pondría mucho peso, y aunque por ejemplo mis sillas aguanten 90 kilos sin problemas, yo no le llegaría a poner 90 kilos. Tened en cuenta que en el mercado hay unos soportes que tienen una carga máxima de 100 kilos. Entonces dirás, ¿entonces para qué? ¿De qué va a servir? Pues va a servir a las personas más novatas o incluso también a las chicas, que pueden, por ejemplo, usar cargas de 50 kilos como esta barra, que es con la que voy a hacer las demostraciones y que funciona perfectamente. Entonces, para personas que a lo mejor pesan poco, que son novatas, a 60 días con 50, 60 kilos puede ser más que suficiente para los objetivos que tienen y para el nivel que tienen. Aunque, como ya os digo, lo suyo es que pilléis un rack, pero si por lo que sea no podéis probar con estas cosas. Y después, el otro limitante va a ser que tenéis que elevar la estructura lo suficiente como para que en la parte más profunda del ejercicio podáis apoyar la barra sin arriesgaros a desalinear la columna y por lo tanto a lesionaros la espalda por intentar dejar la barra. Entonces, aquí obviamente van a tener ventaja las personas que sean mucho más pequeñas. Entonces, por ejemplo, este apaño para chicas les puede venir de lujo, porque encima, si son más pequeñas, es más fácil que puedan apoyar la barra, porque las sillas de por sí relativamente van a estar más altas y por otro lado van a usar cargas más bajas, por lo que también les quita riesgo. Esto sobre todo puede ser interesante para gente más bajita y para gente que tiene poco peso, ¿vale? Luego, aparte de la carga, la otra consideración que yo tendría es, obviamente, conocer qué tipo de calidad tienen vuestras sillas, así que antes de ponerle pesas, comprobar lo que os he mostrado antes de hacer dominadas y fondos, a ver si no hacen cosas raras y veis que va a aguantar. También, otra cosa que tengo que
deciros de las estructuras de las sillas es que, obviamente, pero lo digo por si acaso, no uséis ni de coña sillas que, por ejemplo, sean de plástico o que sean, por ejemplo, que esta estructura de arriba sea como atornillada o clavada, cosas así, sino que usar, por ejemplo, sillas que supongo que es la estructura que está usando esta, de que, por ejemplo, estos laterales van así y este transversal va clavado justo encima y encaja, por lo que obviamente no vale cualquier tipo de silla. Ahí, como os digo, probad primero si haciendo dominadas y haciendo fondos os da buenas sensaciones. Por otro lado, como el material es impredecible, intentaría tener la carga encima del material el menor tiempo posible para evitar riesgos, pero por otro lado, como ya os he mostrado y como están hechas las sillas, quizás pondría en los descansos la carga en la parte de abajo, pero con un refuerzo que puede ser una tabla que use las diferentes esquinas para repartir el peso y no cargarlo en la parte de medio de la silla mientras las pesas están apoyadas. La base sobre la que voy a sustentar mi propuesta es la siguiente, que es el razonamiento de, si por ejemplo la silla es capaz de aguantar mi peso, que son 90 kilos, sin ningún tipo de apoyo, como veis, no estoy apoyando nada, entonces es factible que pueda servir para mantener, por lo menos durante un instante, que sea suficiente para poder escapar de la barra, una barra que como máximo pueda pesar lo que peso yo, siendo consciente también que, por ejemplo, esta silla, esta estructura, si le pongo un refuerzo para que se puedan repartir las cargas entre todos los laterales y no caiga en medio, porque en medio es cuando se os puede partir, puede aguantar mi peso apoyado en un solo punto. Entonces, si aguanta 90 kilos apoyado en un solo punto con un refuerzo, es factible y puede ser relativamente seguro que se pueda apoyar una barra que, digamos que como máximo pueda pesar 180 kilos de manera teórica, aunque yo no os diría ni de coña que pongáis tanto peso, porque imaginaos que, por ejemplo, apoyéis así y hay más de 100 kilos en solo un lado de la silla y se llega a romper. Entonces yo diría que, si bien de manera conceptual se podría llegar a cargar muchísimo peso, por seguridad, ya que son apaños caseros, yo no le metería más de 100 kilos ni de coña. O sea, yo a lo mejor lo pondría para como mucho levantar 90 kilos, que es lo que ha demostrado la silla que puede aguantar. Por un lado, pues si por lo que sea se va la silla para evitar accidentes, y si por lo que sea se va a usar para cargas más altas, que sea, por ejemplo, si vais a tirar unas máximas en casa, estáis solos y os da muchísimo miedo, que tengáis ese quitamiedos como última opción, si valoráis que es preferible correr el riesgo de que la silla se rompa al riesgo de que os quedéis pillados de abajo haciendo sentadilla pesada sin ningún tipo de ayuda o de manera de poder sacar la barra de encima sin tirarla o cosas así, ¿vale? Entonces eso ya lo tenéis que valorar, pero como digo, tened muchas sensaciones. Como os he dicho 1000 veces, esto es un quitamiedos de última instancia. Yo, por ejemplo, ya sabiendo este tipo de cosas y por lo que sea, un día sé que puedo tirar pesado sentadilla por detrás, pero al estar solo con el rack me da miedo. Si, por ejemplo, la carga máxima de mi barra son 150 kilos, pues imaginaos que estoy empezando a levantar esos 150, pues yo ya sé que no es seguro del todo, que lo suyo es que pueda completar esa repetición, pero si por lo que sea fallo, tengo algo que me pueda dar un par de segundos para quitarme de la barra y evitar lesionarme o evitar también que tenga que tirar la barra y llegar a romper cualquier cosa del suelo. Entonces es una alternativa más que se tiene. En este caso, con cargas tan altas, pues simplemente, por decir, vengo, me quedo pillado, apoyo, agarro, salgo y agarro rápido, me bajo por aquí. Como veis, ha sido solo un par de segundos en los que el peso ha estado apoyado sobre las sillas. Entonces, siempre que se haga así, mientras haya los refuerzos, yo creo que es factible que también se puede usar con grandes cargas, solo que no veo la necesidad ni me apetece hacer una demostración aquí con cargas altas. Simplemente os estoy mostrando el concepto y a partir de ahí tenéis que analizar vuestras posibilidades, vuestras características, qué material tenéis y si podéis hacerlo sin riesgos o no. Luego también, otra cosa que yo creo que es muy importante, ya que como veis hay cierto riesgo, es, por un lado, si la carga está puesta en las sillas, estar fuera de peligro por si por lo que sea las sillas se llegan a romper y se llega a caer el suelo y que no os rompáis un pie, y por otro lado, si estáis dentro del rango, que tengáis las manos en la barra en todo momento para que si llega a pasar cualquier cosa, que podáis por lo menos frenar la barra para evitar daños mayores. También yo creo que para entrenar en casa y hacer sentadillas, si no tenéis ningún tipo de rack, creo que lo suyo es que aprendáis a hacer la cargada de halterofilia y que hagáis sentadillas por delante, porque creo que con entrenamiento, y más si vais a más de 5 o 6 repeticiones, os puede servir de sobra. Yo, por ejemplo, actualmente mi máxima en sentadilla por delante está en 120, y cuando entreno entre 110 y 115 a 1 o 2 repeticiones, y realmente mi cargada está en 100. Entonces, si tengo la capacidad de llevarme la barra al pecho con 100 kilos y a partir de ahí me coloco para hacer sentadillas por delante, a lo mejor esas series de más de 3, 5, incluso series al fallo, podría ser más que suficiente para poder hacer sentadillas en casa. Y esto, por ejemplo, ahí tenéis en mi canal el vídeo de halterofilia en casa, por si queréis ver más aspectos de técnica y todo eso para hacer esta parte, aunque ahora una demostración rápida sería simplemente que dominéis este gesto, lo que es llevar la barra al pecho y aquí a colocaros y así sentadillas por delante. En este caso, como no tenéis rack, entonces yo iría con la mano entera para que, si por lo que sea
Por ejemplo, falléis aquí, soltáis la barra y no jodáis los dedos. Entonces sería una sentadilla por delante diferente a la que, por ejemplo, hacen que soltando los dedos, porque al final, para rodar la barra, puede ser muy molesto y a lo mejor os hacéis daño. Es muy importante que tengáis en cuenta que todo este tipo de cosas que os estoy comentando, que seáis conscientes de que es una alternativa para usar de vez en cuando y no de manera constante. Ya que como estamos usando materiales que son domésticos, por decirlo de alguna manera, entonces puede ser impredecible y hay que evitar ese tipo de riesgos. Pero también es cierto que si te quedas, por ejemplo, pillado haciendo sentadillas, también tienes otro tipo de riesgo y este tipo de apaños os podría llegar a sacar de algún apuro, siempre y cuando lo hagáis con sensatez y con cabeza. Y ya, después de haber explicado todas estas cosas de seguridad que yo creo que son más que importantes, os voy a mostrar cómo se puede hacer las sentadillas con las sillas, usándolo como rack, a ver qué os parece. Yo aquí pondría lo que es las sillas en diagonal. Os recomiendo que tengáis una silla atrás, pero bastante más atrás, no para que haga topes, sino porque luego vais a ver que meteros debajo de la barra es complicado, mientras os colocáis os podéis hacer daño a la espalda si no lo hacéis bien. A partir de aquí, simplemente sería cargar la barra. Y aquí hay 50 kilos y como veis, aguanta. Como estoy cerca, yo os diría que no soltéis nunca la barra, pero quizás para comprobar la estabilidad de las sillas, hacer a lo mejor un poquito de presión hacia abajo, sin soltar la barra para que no se os caiga nada de los pies, y ver si es estable. Entonces ahí como veis, 50 kilos y están estables, y aquí voy a mantener en todo momento las manos en la barra por si por lo que sea se llega a romper o se llega a precipitar, para evitar accidentes. Y esta carga, como os digo, a novatos o a chicas os puede ser más que suficiente. Aquí viene uno de los primeros problemas, que va a ser meterse debajo de la barra porque la posición es muy baja y personas que no tienen movilidad os podéis poner la espalda. Entonces, estas sillas, ponerlas muy atrás, pero los pies ya los vais colocando a la altura de la barra para colocaros bien. Entonces, aquí metéis la espalda y, como veis, rotáis y aquí ya os colocáis en posición, ¿vale? Apretáis fuerte y para arriba. Y ahí ya tenéis los topes para usarlo como rack. O sea, como veis, incluso aquí os podéis colocar mejor y ahí tenéis el tope. ¿Vale? Si queréis hacerlo más profundo, pues deis un paso más para adelante y a lo mejor vais aquí hasta que veáis que estéis a punto de fallar, y cuando estéis cerca del fallo, si no queréis arriesgar, pero queréis llegar al fallo, dais un par de pasos atrás y falláis, por ejemplo, aquí con parciales, de si por ejemplo falláis, pues queréis aquí, apoyáis y aquí. Igual que os habéis entrado que tiene riesgo, porque si se rompe os vais para adelante, entonces podéis hacer aquí, ¿vale? O quizás sea más seguro, en vez de salir para atrás, porque si por lo que sea no colocáis bien las pesas, se van para adentro, el peso si se lo apoya en el cuello os puede llevar para adelante, quizás sería mejor, para hacerlo más seguro, salir hacia adelante. Pies a la altura de la barra, meto el cuello, aprieto fuerte el abdomen, la espalda, me coloco y aquí lo tengo, ¿vale? Entonces digamos que vamos a salir, bajo, apoyo y en vez de salir para atrás, suelto las manos y salgo para adelante. Solo que aquí tenéis que tener cuidado con que no se os vaya. También aquí quizás también lo podéis hacer por delante, solo que lo complicado es colocar, porque ahí os tendríais que colocar abajo y poder ser un lío. O sea, como veis, colocarse para por delante es más complicado, pero quizás la dejada puede ser más fácil porque ahí simplemente la rodéis abajo. Por lo que ahí tenéis la idea clave, que como veis hay riesgos, pero con cargas bajas, como puede ser estos 50 kilos, si vais con cabeza, estáis atentos del material, que no haga cosas raras, y veis que os van a aguantar, pues quizás se podría llegar a ser, aunque como lo digo, si podéis tener un rack, mejor. Estos son apaños. Luego, por otro lado, puede venir uno de los principales problemas, que es a la hora de cargar la barra, porque el peso puede que no esté equilibrado y puede ser un problema. Por ejemplo, lo suyo yo creo que es que los discos grandes, si los podéis levantar a pulso, como he hecho yo, arriba, aquí tenemos esto, cargamos ahí con 50 y luego, por ejemplo, le metemos aquí para meterle 60. Porque a lo mejor 60 no lo podemos levantar. Quizás así puede valer. Pero si por ejemplo vais con la barra vacía, puede ser más problemático, porque si por ejemplo aquí 20 kilos, se puede desequilibrar, puede ser más peligroso. Entonces, en ese caso, tenéis que conocer qué resultado vais teniendo. Si por decir, voy a meter estos 10 kilos y veo cómo reacciona, y a ver cómo reacciona. Vale, se mantiene, voy a poner un poco más de carga y a lo mejor con más carga se me empieza a ir. ¿Ves? Que aquí ya empieza a tambalear. Entonces,
ahí tenéis que conocer vuestro material, ¿vale? Pero como os he mostrado antes, si la barra de por sí ya está más pesada, luego los discos, si son más pequeños, no va a ser tanto problema, pero si la barra va vacía, sí. Y ahora aquí os voy a compartir unas ideas que he estado teniendo durante la grabación de la primera parte del vídeo, que es hacer una especie de jaula de sentadilla con las sillas, para que, si por lo que sea, si tenéis un rack, o si usáis las sillas como rack, si tenéis un montón de sillas en casa, si falláis, por ejemplo, haciendo sentadillas profundas, pues que podáis apoyar la barra y podáis escapar de ella para que no os quedéis pillados abajo. Igualmente, este tipo de cosas con mucha sensatez, ¿vale? Tened mucho cuidado, no os agéis con las cargas, porque si, por ejemplo, apoyáis mucho peso en la silla no aguantan, os confiáis mucho y si os cae encima puede ser también bastante peligroso. Entonces, primero conocer el material. Entonces, aquí con el apaño de quitamiedos o ya para hacer una jaula de sentadillas, lo principal es primero comprobar con vuestro propio peso si la silla puede aguantar vuestro peso sin apoyos. Luego, os recomiendo encarecidamente que uséis un refuerzo que sirva para repartir el peso en toda la estructura de la silla para evitar que se rompa fácilmente. Y también, más consideraciones aquí, y esto también lo tenéis que tener en cuenta con los diferentes apoyos, es que os recomiendo que aquí el respaldo lo pongáis contra una pared o contra algo fijo, porque por ejemplo si apoyáis la barra aquí va a tender a rodar hacia adelante. Entonces, si tiende a rodar hacia adelante y no está la silla fija, quién sabe si es probable que se rompa el respaldo o que se llegue a volcar la silla. Hay que pensar en todo ese tipo de cosas, ¿vale? Esto es simplemente un apaño. Entonces, ¿qué he hecho para llegar a la altura suficiente como para poder apoyar la barra con menos riesgo? Y aún así esto sigue quedando muy bajo para lo que es mi sentadilla. Entonces, he utilizado lo que suelo usar en el suelo para simplemente dar más altura, pero eso no es un refuerzo, porque por ejemplo si dejo solo esto y apoyo la barra, como el disco está concentrando todo el peso en un punto muy pequeño, entonces seguramente acabe rompiendo la silla. Entonces, simplemente esto es para elevar y aquí le he puesto el refuerzo de madera real. Este es el que realmente va mal. Lo suyo es que si por ejemplo usáis 4 sillas, el refuerzo esté en toda la parte, por si por ejemplo se llega a rodar para atrás o se llega a rodar para adelante, pero como no tengo esas tablas, pues me tengo que apañar para haceros el ejemplo con esto. Y también porque al hacer las pruebas la barra la dejo adelante, no la dejo atrás, pero si por ejemplo soléis dejar la barra atrás, pues obviamente poned los refuerzos donde vayáis a dejar las barras. Y bueno, vamos con la idea. Ahí tenemos lo que es los refuerzos y como veis, por ejemplo hago sentadilla, como veis aquí puedo tocar pero estoy demasiado bajo y por ejemplo fallo, la apoyo y aquí el problema es al salir. Yo diría que si os podéis agarrar adelante para evitar riesgo, agarréis y salgáis cuanto antes, por si por lo que sea llega a fallar, para que no se os caiga encima. Y ahí por ejemplo veis que con 50 kilos, con esta estructura, me aguanta. ¿Que me puede aguantar más? Sí, pero realmente no quiero arriesgar, simplemente os estoy enseñando la idea, pensando sobre todo en los que tiréis este tipo de cargas, porque es 50, 60, 40 kilos, supongo que será la mayoría de principiantes y como os digo, lo que es chicas, adolescentes y cosas así, que tienen poco peso. Yendo para atrás no me gusta nada, porque si por lo que sea falla la silla y se me rompe, puede ser muy peligroso porque me puedo quedar pillado, pero es único que mejor salir para adelante, porque en todo caso, si estáis bien verticales, la barra os rueda y mientras vayáis lo suficientemente para adelante no os aplasta. Y estoy haciendo aquí las sentadillas, fallo, que me quedo pillado. Bajo. Si os podéis agarrar adelante, para evitar riesgo, agarréis. Este apaño, como os digo, mientras más elevado esté el punto de apoyo, mejor, porque vais a tener más control a la hora de quitaros la barra de encima. Voy a haceros otro ejemplo usando los cojines del sofá, que me van a elevar mucho más la barra para así evitar problemas de lesiones abajo, por si por lo que sea, si es un mal gesto con peso en la espalda o si vais demasiado pillados como para poder salir de la barra, ¿vale? Entonces ahí voy a hacer ese otro ejemplo. Entonces aquí, como veis, le he puesto más altura, que esto es el acolchado del sofá. Mantengo la tabla, que es la clave para que la silla no se rompa, no el acolchado, porque los acolchados no van a repartir el peso de las esquinas de la silla para que no se llegue a romper. Y como os digo, esto de usar más altura es para tener más margen, aunque me quite profundidad a la hora de hacer las sentadillas, para que a la hora de dejar la barra no llegue a forzar tanto la espalda y de esa manera evitar lesionarme la espalda, que son cosas delicadas. Vamos a hacer la demostración. Entonces digamos que voy haciendo sentadillas, como veis, aquí ya me acorta el movimiento y por lo que sea fallo, apoyo y salgo para adelante. Como veis, aquí es algo más fácil. Como veis, yo no digo que lo uséis como un soporte constante, sino como última alternativa para que os dé 1 o 2 segundos, que es lo suficiente para que podáis quitaros de encima de la barra y evitar otro tipo de sustos. Pero como os digo, es un último recurso. Y ya, si combinamos las dos cosas, lo que es usar las sillas como rack y las sillas en este caso como quitamiedos o como jaula, pues podríamos tener lo siguiente. En este caso he puesto las sillas atrás para que las sillas de delante se mantengan fijas y este vendría a ser el soporte para la barra y eso vendría a ser el quitamiedos por si nos quedamos pillados. No lo pongo atrás para que el respaldo tenga refuerzo y si la barra tiende a rodar hacia el lado del respaldo, que la silla tenga un soporte más para que no se llegue a romper por ese lado. Y ya probando su efectividad, pues vamos a mostrar. Pues aquí tendríamos el soporte y como veis, con los 50 kilos aguanta.
Ahí colocáis bien la espalda antes de subir, cuando estéis bien colocados. Subís, en este caso, un par de pasos adelante para que estéis a la zona segura, por decirlo de alguna manera. 6. Vuestra serie. Si por lo que sea falláis, aquí apoyáis y en este caso, si no para adelante, tiráis y salís de una vez, saliendo lo más rápido posible del riesgo. Y si no llegáis a fallar y vais normal, pues simplemente dais pasos atrás, apoyáis bien la barra, veis que está estable y salís. Pero siempre, en este caso de estas sillas, cuando veis que esté el peso bien apoyado en los dos lados a la vez, no solo en un lado para evitar que se llegue a romper fácilmente por exceso de carga. Y aquí lo bajáis y ya está. Esto viene a ser los apaños. Tened mucho cuidado de evitar hacer locuras. Como os he dicho 1000 veces, esto es un quitamientos de última instancia. Creo que es factible que podéis usar las sillas como rack. Yo no le pondría mucho peso y aunque por ejemplo mis sillas aguanten 90 kilos sin problemas, yo no le llegaría a poner 90 kilos. Tened en cuenta que en el mercado hay unos soportes que tienen una carga máxima de 100 kilos. Entonces dirás, ¿entonces para qué? ¿De qué va a servir? Pues va a servir a las personas más novatas o incluso también a las chicas que pueden, por ejemplo, usar cargas de 50 kilos como esta barra, que es con la que hacer las demostraciones y que funciona perfectamente. Entonces, para personas que a lo mejor pesan poco, que son novatas, a 60 días con 50, 60 kilos puede ser más que suficiente para los objetivos que tienen y para el nivel que tienen. Aunque como ya os digo, lo suyo es que pilléis un rack, pero si por lo que sea no podéis probar con estas cosas. En la descripción del vídeo os dejaré una lista de reproducción con la sección del canal en la que estaría englobado este vídeo, por si os es de interés. También os dejaré en la pantalla final algunos vídeos relacionados, por si os pueden ser de interés también. Esto es todo, un saludo, hasta otra. Tened cuidado, ¿vale? No hagáis ninguna locura.